Saulo de Tarso no caminaba, avanzaba como una espada desenvainada. Donde otros dudaban, él tenía certeza, donde otros temían, él tenía fuego. Nació en Tarso, ciudad culta, poderosa, romana. Pero su corazón pertenecía a Jerusalén, a la ley, al rigor, a la tradición llevada hasta el extremo. Desde joven fue instruido por los mejores maestros fariseos, memorizó la Torá, conocía cada mandamiento y cada prohibición. Saulo no era un hombre común, era brillante, disciplinado, implacable. Y sobre todo, estaba convencido de una cosa. Ese tal Jesús de Nazaret era una amenaza. Sus seguidores hablaban de amor, de gracia, de un Mesías crucificado. Para Saulo, aquello era herejía. Para Saulo, aquello era veneno. Así que decidió convertirse en el antídoto. Mientras muchos cerraban los ojos, Saulo los abría. Mientras otros callaban, él gritaba. Mientras otros huían, él perseguía. Entraba a las casas de los creyentes, arrancaba a hombres y mujeres, los llevaba a prisión sin remordimiento. Cuando Esteban fue apedreado, Saulo estaba allí, no lanzando piedras, pero aprobándolo todo. Su conciencia estaba tranquila, porque creía servir a Dios. Estoy haciendo lo correcto, se repetía, Dios está de mi lado. Pero lo que Saulo no sabía, es que mientras él cazaba creyentes, Dios ya había puesto sus ojos sobre él. Y así, con cartas oficiales en la mano, autoridad del Sanedrín y el corazón lleno de celo, Saulo emprendió un viaje que marcaría su vida para siempre. Su destino, Damasco. Su misión, apagar la fe. No sabía que ese camino no lo llevaría a más poder, sino a algo mucho más peligroso. Un encuentro. El camino a Damasco ardía bajo el sol del mediodía. Saulo avanzaba con paso firme, rodeado de hombres que lo respetaban y le temían. Llevaba consigo documentos oficiales, sellos de autoridad, poder legal para arrestar, encadenar y destruir. Nada parecía detenerlo. Pero entonces, el cielo se rompió. Una luz, más brillante que el sol, cayó sobre él como un rayo vivo. No fue un destello cualquiera, fue una presencia. Saulo cayó al suelo con violencia, como si todo su orgullo hubiese sido arrancado de raíz en un solo instante. El silencio duró apenas un segundo. Luego, una voz. No era un grito. No era un susurro. Era una voz que atravesaba el alma. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El perseguidor tembló. El hombre seguro de sí mismo quedó paralizado. ¿Quién eres, Señor?, preguntó, con miedo por primera vez en su vida. La respuesta fue un golpe directo al corazón. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. En ese instante, todo se derrumbó. La ley que defendía, las certezas que lo sostenían, la justicia que creía ejecutar. Todo quedó en ruinas. Cuando la luz desapareció y Saulo intentó levantarse, abrió los ojos, y no vio nada. La oscuridad lo envolvía. El hombre que creía verlo todo ahora no podía ver absolutamente nada. Sus compañeros lo tomaron de la mano y lo guiaron hasta Damasco. El temido perseguidor entró a la ciudad como un niño indefenso, ciego, quebrado, en silencio. Durante 3 días no comió. Durante 3 días no bebió. Durante 3 días solo tuvo preguntas. El Dios que creía defender, lo había confrontado. El Jesús que perseguía, estaba vivo. Y mientras Saulo permanecía en la oscuridad, sin saber qué sería de su vida, en otro lugar de la ciudad, Dios hablaba con un hombre llamado Ananías. Un hombre común. Un creyente sencillo.
un instrumento inesperado. Porque lo que estaba a punto de suceder, no solo cambiaría a Saulo, cambiaría la historia del mundo. En una casa humilde de Damasco, Saulo permanecía sentado, ciego por fuera, pero más despierto que nunca por dentro. El silencio era pesado. Cada recuerdo lo golpeaba como un martillo. Los arrestos, los gritos, las familias separadas, la sangre de Esteban. Por primera vez, el celo que lo había impulsado se transformó en vergüenza. Si Jesús vive, ¿qué he hecho? Mientras tanto, a pocas calles de allí, Ananías discutía con Dios. Señor, he oído quién es ese hombre. He oído lo que ha hecho. Ve, respondió Dios. Porque instrumento escogido me es este. Ananías tembló, pero obedeció. Entró a la casa. Vio al temido Saulo, reducido, vulnerable, esperando. Puso sus manos sobre él y dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. En ese instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo. Volvió a ver, pero ya no era el mismo hombre. Se levantó, fue bautizado, comió, recobró fuerzas. Y entonces ocurrió lo impensable. El hombre que perseguía a los cristianos empezó a predicar a Cristo. En las mismas calles donde debía arrestar, ahora proclamaba. En las mismas sinagogas donde defendía la ley, ahora anunciaba gracia. Jesús es el Hijo de Dios, decía. La ciudad quedó en shock. ¿No es este el que destruía a los creyentes? ¿No venía a encarcelarlos? Sí, era él. Pero algo había cambiado para siempre. Saulo ya no vivía para demostrar que tenía razón. Ahora vivía para anunciar la verdad. Sin embargo, su transformación tenía un precio. Los mismos que antes lo aplaudían ahora querían matarlo. El perseguidor se convirtió en perseguido. Y en medio del peligro, del rechazo y del exilio, Saulo recibiría un nuevo nombre, un nuevo propósito, y una misión que sacudiría imperios. Saulo ya había muerto. Pablo estaba a punto de nacer. Saulo quedó atrás. Desde ese día, el mundo comenzó a conocerlo como Pablo, pequeño de nombre, pero gigante de propósito. Ya no caminaba con cartas de condena, sino con cicatrices. Ya no imponía miedo, ahora cargaba esperanza. Fue rechazado por los religiosos. Fue perseguido por las autoridades. Fue golpeado, encarcelado, humillado. Pero nunca más volvió a huir de su llamado. Cruzó ciudades, mares y culturas. Predicó a judíos y gentiles. Fundó comunidades donde antes no había nada. Escribió cartas desde prisiones oscuras que hoy iluminan millones de vidas. El hombre que una vez creyó que Dios necesitaba su violencia, descubrió que Dios solo necesitaba su corazón rendido. Pablo entendió algo que pocos comprenden. Dios no busca gente perfecta, busca gente dispuesta. No borra el pasado, lo redime. No llama a los capaces, capacita a los llamados. El perseguidor se convirtió en apóstol. El orgulloso en siervo. El violento en mensajero de amor. Y al final de su vida, encadenado pero libre, Pablo pudo decir con autoridad: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Porque cuando Dios te alcanza, no importa qué tan lejos creas estar. La historia de Saulo de Tarso nos deja una verdad poderosa. Puedes estar equivocado creyendo que tienes la razón. Puedes estar luchando contra Dios pensando que lo defiendes.
Y aún así, Dios puede transformarte. Tu pasado no te descalifica. Tus errores no te cancelan. Tu historia aún puede ser reescrita. A veces, Dios no cambia tu camino suavemente. A veces te tumba del caballo para que finalmente puedas ver. Porque el mismo Dios que detuvo a Saulo en el camino a Damasco, sigue encontrando personas hoy. En medio de su rutina, en medio de su orgullo, en medio de su huida. Y cuando Él llama tu nombre, nada vuelve a ser igual.